de la captura del Estado, de la economía y de la condición de existencia de la comunidad política en el continente y en el país, que se plantea su precarización y su dependencia, consolidar su dependencia. Entonces, esto lo gestiona actores cuyas ventajas particulares son ser los mediadores de las redes financieras y de la conquista territorial de América Latina como lugares de inversión sin retorno. La desinversión y el desmantelamiento de la institucionalidad, por ejemplo, audiovisual, tiene mucho que ver con el contrato que hay con el FMI de que no haya ningún tipo de políticas que estimulen la producción de valores y productos audiovisuales en nuestros países para que pueda, y que no haya ningún tipo de protección, ni inversión, ni condiciones para que se produzcan mercancías, digámoslo así, y lenguajes fruto de nuestra propia experiencia y de nuestro propio trabajo, sino que seamos compradores. Lo que quede de la economía, que sea compradora, ¿no? O sea, no nos engañemos en el sentido de que aquí hay un problema de restricción financiera, hay una reconversión autoritaria de la orientación de nuestra economía política que afecta directamente nuestra condición de ciudadanía, y para eso hay que desmontar los pilares fundamentales del Estado democrático. Entre esos, como sabemos, están en riesgo las mismas fundamentos democráticos electorales liberales, las autonomías de los poderes, pero también unos más profundos sustratos de nuestra democracia, como son la instrucción pública y la producción soberana de valor y de ciencia y tecnología. Si no, no se entiende. O sea, no puede ser que sea, o sea, hay que pensarlo un poco por ahí. Por eso, aunque a veces pueda sonar para algunos de nosotros que hemos estado en la posición de conducción de rectores, de vicerrectores, que es tan complejo liderar los procesos y sostener a flote algo que el Estado ya no estimula, sino que ataca. Por eso puede ser complejo que las comunidades académicas entren en actos de acción colectiva, pero parece que verdaderamente la acción colectiva, y por eso yo tengo que expresar mi solidaridad con la gente que está dispuesta a defender la educación pública, no es un reclamo de privilegios, es la posibilidad de hacer visible un actor colectivo que no ha olvidado cuáles son los fundamentos democráticos del Estado y cuáles son las condiciones de vida digna para que no nos volvamos lo que hicieron en Honduras, regresarle a la Edad Media después de haber sido un país democrático en el siglo XIX. Entonces, no solo es oponer ese proyecto, sino también mostrar el sujeto público que reclama el espacio de su soberanía y su ciudadanía. Como no sé si ya se me acabó el tiempo, siempre es un poco corto, 15 minutos. Estás con 3 minutos, Valeria. ¿Cuánto tengo? 3 minutitos, Ya. 5 podemos hacer. Realmente, más allá de que la educación pública, la educación primaria, media y superior fueron convirtiéndose en las estrategias y fundamentos del Estado democrático, y la educación superior entró dentro de esa orientación a partir de la constituyente y las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior. Aparte de que es un fundamento democrático, también fue el modo en varios ciclos históricos, y en el más reciente, antes del gobierno transicional del neoliberalismo autoritario, fue el mecanismo de modernización del país y de integración en tendencias regionales y globales, ponernos un poco al día. En algunos países se hizo por la vía del mercado, pero en otros países se hizo por la vía del espacio de la sociedad civil organizada, y en el Ecuador fue una alianza estratégica muy importante que ocurrió entre el Estado y las universidades. O sea, hay que observar que las universidades que contrataban amigos empezaron a contratar a colegas que tenían una trayectoria de investigación, hicieron una propuesta de articulación de la investigación con la docencia, ofrecieron no un espacio feudal a profesores y estudiantes, sino un espacio de producción de conocimiento. Los mejores estudiantes en este momento de ciencias sociales y de humanidades, que es el ámbito donde yo trabajo, antes venían de las universidades privadas. Después de los 10 años de inversión en una planta docente y en una orientación, una articulación entre investigación y docencia en la universidad pública, los mejores estudiantes que vienen hoy a esta escuela de posgrado en la que yo trabajo provienen de la universidad pública.
¿qué va a pasar de aquí? Y lo que estamos haciendo, un cierto nivel de estabilidad, no de estabilidad, un cierto nivel de sobrevivencia que tienen las universidades ahora, entre este espacio, el discurso del rector, por ejemplo, de esta universidad, y el hecho de que nos hayamos dado este espacio, proviene de lo que pudimos producir en ese tiempo. Por ejemplo, la cierta estabilidad laboral de un sector de los docentes que además se ha dedicado al trabajo y que tiene estudiantes sobre los cuales es responsable y que dirige proyectos o participa de proyectos internos, regionales e internacionales. Esa capa, esa condición que se produjo antes de que Godzilla empiece a destruir y desmantelar y reorientar la economía y el Estado y golpea el Estado democrático, ese acumulado nos ha permitido subsistir, pero es insostenible si efectivamente no estamos atentos a dónde nos quiere conducir la transición, si no apoyamos de una manera, así sea filosófica, y en la opinión pública, lo que significa levantar el sujeto comunidad académica para defender la educación pública, y si no relacionamos esta disputa con la disputa de sobrevivencia del Estado Nacional ecuatoriano y de la democracia. No se va a acabar la universidad y va a sobrevivir el resto de cosas. No se va a acabar la universidad y la educación pública y va a sobrevivir el resto del mundo que conocíamos o que intentábamos construir. Pues la educación pública, entre sus tres niveles, es un pilar fundamental de la soberanía y de la democracia en el Estado Nacional ecuatoriano. Entonces, creo que hay que colocar la disputa por defender este espacio de trabajo, este espacio de inclusión, este espacio de movilización social, este espacio de producción de valor y de ciencia, en el carácter de la transición histórica en la que nos encontramos, que puede orientarnos hacia una ruta de flexibilización general, de precarización de la vida, de construcción de espacios descartables de la vida, de genocidio y de exilio para una parte de la población que no podrá vivir dentro de la celda de los privilegios en una sociedad llamada y orientada a toda precarización. Creo que el Ecuador, que ha sido uno de los países más brillantes en la trayectoria de la instrucción pública y en el discurso público literario, científico a lo largo del siglo XX, por mucho que se quiera desacreditar lo que se ha producido aquí, estaba en una ruta de, como dijo el rector, de producción de conocimiento que podía habernos servido para salvar la vida y para tener una operación racional sobre esta crisis pandémica brutal que ha atravesado la humanidad. Ecuador hubiera podido contribuir, pero Ecuador entró en un proceso de desmantelamiento de sus estrategias fundamentales antes de la pandemia, y por eso hemos confrontado de esta manera tan precaria la pandemia, y todo mal tiene capacidad de empeorar. Por tanto, el futuro post-pandémico nuevamente exige este tipo de discusiones para rescatar estos fundamentos claves de la soberanía del conocimiento, el derecho a producir valor y participar del beneficio del valor y la vida democrática. Esa sería mi lectura sobre lo que significa esto. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, destacar de lo que nos ha comentado Valeria, justamente este llamado al rol de la acción colectiva, también destacar lo que se ha mencionado sobre el fenómeno del desmantelamiento del financiamiento de la educación en todos sus niveles y que esto produce efectivamente un cierre de las oportunidades de movilidad social de las personas que están en los sectores históricamente excluidos y que además también cierra las posibilidades del desarrollo del conocimiento, de la ciencia, la tecnología, otros saberes, que pues permita justamente nuestra independencia cognitiva y que perpetúa la división internacional del trabajo en los países en desarrollo frente a aquellos que producen justamente este conocimiento y nos condena a una dependencia en términos cognitivos.